¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y a ponerlos a trabajar, y además hacerlo siempre en compañía de los mejores. Y yo sé de alguien que hoy se está frotando las manos, aquí a mi derecha, porque hoy sí se lleva un negativo. El otro día estaba malito y me costó dárselo, pero hoy se lo va a llevar de bellón. Domingo Soriano no está con nosotros, bueno, puede el hombre, pero Manuel Llamas, ¿le ponemos el negativo o no? Debería ser doble. Es que, claro, es que esto ya es repetir, es incidir. Y yo soy de hacer poco deporte, pero puestos a hacer deporte imaginario, soy de largo recorrido, de maratón. O sea, tú vas a pillarle. Y yo creo que le voy a superar, fíjate. O sea, me refiero que va él a tener más negativos que yo. Lógicamente esta batalla la va a ganar Luigi, porque negativos no tiene ninguno. Que si hay un mosquetero que nunca me falla en esta mesa, nunca, es Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Pues encantado de no fallar y de estar aquí presente, además con la mesa que tenemos hoy también. No vienen todos los días y siempre que vienen pues es muy interesante. Ojo al programa que tenemos hoy, no se lo pierdan, programa especial de hora y media de duración. Vamos a analizar en profundidad probablemente una de las semanas más interesantes que hemos vivido en los mercados, y como sé que estaban ustedes esperando que llegara el domingo para tener Tu Dinero Nunca Duerme a mano y saber la opinión de nuestros expertos especialistas, no les voy a hacer esperar mucho tiempo más. Pero como siempre les digo, siempre tenemos que hacer nuestras recomendaciones. Y voy a empezar por Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿qué nos vais a recomendar? Estáis haciendo un trabajo extraordinario, te lo digo siempre, no me cansaré de decirlo. Gracias. Estáis haciendo un trabajo extraordinario en lo que es divulgación de cultura financiera, y estoy seguro de que tenéis ahora además que se tienen que apuntar nuestros oyentes para no perderse. Bueno, me vas a permitir, Luis Fernando, que esta recomendación vaya a la limón con mi amigo y compañero Manuel Llamas, porque fue idea suya publicar una antología del Premio Nobel de Economía de la Escuela Austríaca, Friedrich von Hayek, que bueno, pues estamos encantados en Value School de haber participado en ese libro digital que solo se distribuye de forma electrónica por PDF, totalmente gratuita. El libro se titula Camino de Libertad, está disponible tanto en la web del Juan de Mariana como en la página de Value School, en sección de librería. Ahí uno se registra y lo puede descargar, igual que las cartas de Warren Buffett. Son más de 500 páginas. Han hecho los amigos del Juan de Mariana una selección, una antología de lo mejorcito o lo imprescindible de Hayek, y es una gran lectura ahora que entra la Semana Santa, de días de vacaciones, para entender primero las razones que llevaron a una escuela tan denostada como la austríaca a merecer un premio Nobel, y segundo, los principios de organización económica y política de la sociedad de los que, y esto es una opinión personal, adolece en este momento España, y necesita, vamos, como agua de abril o de mayo, que los tenemos cerca. Ya, abril, que no venga más agua ya. Sí, que luego viene una primavera muy bonita, hombre. No, déjate, verás tú las alergias de este año. Muchas gracias, Luigi. Manuel, nosotros tenemos un curso fantástico ahora mismo a la venta, y además es un curso que nos hace mucha ilusión porque es una segunda parte del Invertir con Cabeza. Curso avanzado en bolsa, con los locos de Wall Street, efectivamente. Un curso para ya que puedas directamente seleccionar tú mismo las acciones, hacer un análisis de una empresa, una tesis de inversión, aparte de conocer en profundidad selección de herramientas para seleccionar fondos de inversión, diferentes estrategias de inversión en bolsa. Bueno, un curso realmente importante y valioso para, como bien comentabas tú, ya no solo tener los conocimientos necesarios para conocer el mundo de la inversión y empezar a invertir, sino para ir un poco más allá y ya empezar a seleccionar tus propias acciones y tus propios fondos de inversión con herramientas, con criterio y siempre de la mano de los mejores expertos. Desde luego, de la mano de los mejores expertos, un curso que, si entran ustedes directamente, curso avanzado de inversión en bolsa, les va a salir en los buscadores. Es la página de LWS Academy, la página de locos de Wall Street, y ahí pueden ya adquirirlo. Y además les puedo decir una cosa: si son ustedes socios de la cuadrilla de Tu Dinero,
tienen un descuento especial que les ha llegado a su correo, así que no lo duden, exploren esta posibilidad, sobre todo para aquellos que ya se hayan formado, que ya tengan ciertos conocimientos de inversión en bolsa. Esta es su oportunidad, ya no solo de poder elegir acciones, sino de analizar fondos de inversión con conocimiento de causa para seleccionarlos y colocarlos dentro de su cartera. Bueno, pues dichas estas dos recomendaciones, me quedan otras dos. Quiero aprovechar para recordaros que existe una opción alternativa interesante también en inversión inmobiliaria, es la que representa el crowdlending inmobiliario de Cibisland, que ofrece una especie de renta fija inmobiliaria financiando proyectos inmobiliarios a través del crowdlending de inversores. Ustedes pueden invertir aquí desde 250 euros, exponer su inversión al negocio inmobiliario, insisto, desde 250 euros y con rentabilidades de entre el 10 y el 13% anual en plazos de entre 10 y 15 meses. Una alternativa muy buena para diversificar nuestra cartera. Entren en www.cibisland, con V y terminado en D.com. Y también quiero contarles que Santa Lucía AM es la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, y si no la conocen, les animo a entrar en santaluciaam.es y conocerla, porque invirtiendo con ellos puedes aprovechar la solidez de un grupo empresarial con más de 100 años de historia y 20 años de experiencia en gestión de activos. Si tú sabes ahorrar, en Santa Lucía saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Y ahora sí, nos vamos a la entrevista del día. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Y les voy a presentar, dirán, pero si no nos ha dicho con quién está hoy Luis Fernando, Luigi y Manuel, que no está Domingo no está, pobre. Un saludo, Domingo. Bueno, pues una mesa espectacular. Tenemos a Javier Sáez de Cenzano. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Es socio de Azvalor y responsable, en este caso, del fondo Managers, que acaba de recibir Morningstar. 5 estrellas Morningstar. Así es. Enhorabuena. Muchas gracias, la verdad es que no puedo negar que me hace ilusión recibir las 5 estrellas, claro, precisamente porque trabajé allí una década y bueno, porque al final la responsabilidad que tenemos con el dinero de tanta gente, ¿no?, de intentar gestionarlo bien, pues es una responsabilidad enorme, que no nos tomamos a la ligera ni mucho menos. Y bueno, como sabéis, estamos nosotros invertidos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, cuñados, amigos. Y siempre pues está bien recibir un reconocimiento de este tipo, sabiendo que bueno, eso ya es el pasado, ¿no? Es lo que ha hecho el fondo anteriormente y lo que nos interesa más es el futuro, lo que va a pasar con el fondo en los próximos años. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena. Y lo que pasa es que aquí en este programa, Javier, la primera pregunta no la hago yo. La hace Luigi siempre desde Value School. Bueno, y te lo agradezco. ¿Te has ganado esa prerrogativa? Bueno, muchísimas gracias. No seré yo quien te discuta ese honor que me haces todos los domingos, los días que programa. Y yo querría, y permitidme, porque siendo un tema por el que yo mismo tengo interés, ¿no?, por cómo se concede el premio, qué criterios se tienen en cuenta, etcétera, no me resisto, si me permitís, a preguntar por cómo se ha vivido la semana de arancelaria de las caídas en la bolsa en una gestora como Azvalor. Yo creo, y mi sospecha sería que debido a la labor que hacéis, por ejemplo, en entornos, bueno, en el programa de radio, en Tu Dinero Nunca Duerme, de educación del partícipe, seguramente disfrutaréis de una base de clientes que saben muy bien en qué barco navegan, con qué gestores están y cómo comportarse. Pero bueno, aún así, coméntanos cómo lo habéis vivido en la gestora y vuestros partícipes estaban inquietos o por el contrario decían, bueno, oye, ahora a paladas, aprovechar la oportunidad. Bueno, yo quizá empezaría por el principio, digamos, o un comentario más general, que es que en los últimos 90 años de la bolsa pues ha habido 13, 14 recesiones y otras tantas, si no más, caídas en bolsa muy significativas, ¿no?, del 20% o más. Y ello no ha impedido que la renta variable sea el mejor instrumento de inversión, el mejor tipo de activo como forma de preservar y de cuidar el ahorro, ¿no? Las caídas, como sabéis, para nosotros son una oportunidad para comprar, pero sí y solo si los deberes están bien hechos, ¿no? Si se conoce en lo que has invertido y las razones por las que invertiste siguen estando ahí, ¿no?
La tentación, digamos, del inversor puede ser, bueno, pues me salgo ahora, intento volver cuando el mercado esté un poquito más abajo y así entro a un precio mejor, ¿no? Eso es tremendamente complicado de acertar en el punto en el que vas a entrar, y lo habitual, lo que suele pasar es que al final vas un poco a contrapié y acabas entrando cuando ya todo ha subido de nuevo, ¿no? Entonces es seguramente la decisión incorrecta de intentar hacer ese timing con el mercado, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, en Advalor es verdad que hemos estado en este tipo de situaciones que parece que se va a acabar el mundo muchas veces, ¿no? Cada pocos años pues parece que hay una situación de fin del mundo. Atravesamos la crisis de las tecnológicas en el año 2000 a 2002, la crisis financiera global del año 2007-2008, crisis de los países europeos periféricos 2000-2013, Brexit 2016, COVID 2020, bueno, caída del Nasdaq bastante importante en el 2022, y bueno, y siempre se ha demostrado, al menos en nuestras carteras de inversión, que esos momentos han sido momentos excelentes para comprar, ¿no? Para invertir. Y como digo, con dos factores críticos. Primero ponías el ejemplo del barco, ¿no? Pues que haya un buen capitán al frente del barco, que haya estado en tormentas de este tipo en el pasado, que tenga el conocimiento, pero también el temperamento para saber lo que hacer en cada momento. Y luego que no haya habido errores de inversión, ¿no? Que no haya pérdidas permanentes de capital. Digamos que comprobar que el barco no hace aguas, ¿no? y que está todo en su sitio como pensábamos que estaba. Y luego, por último, importantísimo, ya respondiendo a lo que decías, tener la base de clientes correcta, ¿no? Clientes que piensen a largo plazo, que tengan ese espíritu más contrario de cuando las cosas caen, invertir más. Nuestros clientes históricamente no han vendido en pánico, y no solamente no han vendido, sino que han aprovechado esos momentos para invertir más, ¿no? Lo hemos visto de nuevo estos últimos días. Desde principios de abril hemos tenido entradas netas positivas por parte de nuestros clientes, y para nosotros eso es clave, ¿no? Cara a una inversión exitosa a largo plazo, ¿no? Ese es un poco el resumen de cómo estamos viendo la reacción de los inversores. Javier, lo que se preguntan muchos partícipes, ¿por qué? ¿Por qué estas jornadas de auténtico pánico? O sea, yo el lunes, he de reconocer, está mal que lo diga, pero fue muy divertido, o sea, fue muy apasionante por esas subidas, esos vaivenes, esos toboganes. Y bueno, como yo ya llevo en el mundo de la inversión pues un tiempo, no lo veo con pánico, sino todo lo contrario, ¿no? Como oportunidad. Pero la razón es, ¿cómo le podemos explicar a los partícipes lo que ha pasado estos días de jornada, donde ha habido caídas que en algunos casos han sido históricas, la mayor caída desde la pandemia, desde el coronavirus? El lunes en concreto, una de las jornadas de mayor volatilidad, con un margen de caída al 8% entre subida y bajada, porque hubo un rebote debido a un rumor que luego desmintió la Casa Blanca, de que bueno, no iba a retrasar la aplicación de aranceles, y de repente sube todo como la espuma. ¿Cuál es la razón? Bueno, si uno lee medios de comunicación o un poco el sentimiento del mercado, redes sociales, parece que la causa son los aranceles o las tarifas, ¿no? Pero yo creo que el ser humano tiende a buscar relaciones de causa-efecto muy directas y muy lineales, que en ocasiones, sobre todo en sistemas complejos como puede ser la macroeconomía o los mercados de capitales, normalmente son problemas un poco más de fondo, ¿no? Para nosotros no es tanto los aranceles o no solo los aranceles, sino que el problema que hay de fondo es la deuda enorme de los países occidentales, ¿no? Con la deuda pública de Estados Unidos, sabéis que es más del 100% del PIB, 120 y pico por ciento. De alguna manera es consumo que hemos anticipado, ¿no? Y eso habrá que pagarlo en algún momento. Escribía Warren Buffett hace más de 20 años, en el año 2003, un artículo en Fortune, que lo recomiendo. Básicamente contaba un pequeño cuento, ¿no? Y hablaba de un poblado llamado, pues traduciéndolo, Despilfarrolandia, y otro poblado que estaba al lado, que se llama algo así, en la traducción sería Ahorro y Trabajolandia, ¿no? Y hablaba cómo uno de los dos poblados trabajaba, ahorraba y podía, digamos, exportar lo que generaba a otro poblado, que era Despilfarrolandia, y Despilfarrolandia estaba consumiendo por encima de sus posibilidades. ¿Y cómo hacía eso? Emitiendo deuda
al otro poblado, ¿no? Y eso creaba una serie de dinámicas que hacían que antes o después fuese a haber enormes problemas, ¿no? Y digo lo del 2003 porque esto Buffett, el gran oráculo, ya nos avisaba del gran problema que estaba produciéndose en Estados Unidos hace más de 20 años, ¿no? Y este problema no ha hecho otra cosa que aumentar a lo largo del tiempo, ¿no? La bola de nieve se ha ido haciendo más grande. Entonces, cuando eso pasa, básicamente cuando tienes un problema de deuda tan gordo, el sistema es frágil, ¿no? Y todas las opciones o todas las posibles soluciones son a priori malas, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que iba a pasar algo malo sí o sí, ¿no? Y antes o después. Podría ser la opción de las tarifas o aranceles. Otra forma era pues la impresión monetaria por parte del Tesoro, ¿no? Financiado por la FED, o una combinación de ambas, ¿no? Pero la bolsa, en nuestro criterio, no recogía ese riesgo, ¿no? Esa fragilidad, ¿no? Y así lo dijimos en la carta de final de 2024, ¿no? Que escribimos hace pocos meses. Hablábamos de que los índices americanos estaban cotizando a múltiplos elevadísimos de beneficios a su vez elevados, ¿no? Y decíamos literalmente que si caen algo los beneficios y los múltiplos se contraen, podemos fácilmente asistir a caídas del 20-30% en las bolsas, ¿no? Y ni siquiera entonces estarían infravaloradas con claridad, ¿no? O sea, para nosotros la conclusión es que está pasando lo que tenía que pasar, ¿no? Y bueno, pues que el detonante han podido ser la política de Estados Unidos con los aranceles, pero el problema de fondo va mucho más allá que eso. O sea, no sabes, ya veíais claramente que el índice de las bolsas norteamericanas estaban sobrevaloradas, precisamente por cotizar esos múltiplos tan elevados, y digamos que es la espita, ¿no? Los aranceles son la espita que hacen que caiga un poco el castillo de naipes. Con respecto a esto, ¿qué habéis estado haciendo en las carteras de Advalor ante estas caídas? Porque evidentemente estamos hablando de índices en general, caídas generalizadas, pero entiendo que vosotros, que además vais empresa por empresa, lo que invertís no es ni en zonas geográficas, ni en sectores, ni en índices, sino empresas concretamente. Claro, lo bueno es que ante una situación de pánico y nerviosismo, todo cae y lo que estaba más barato, lo que vosotros veíais más barato, está aún más barato, y lo que a lo mejor estaba un poquito caro, pero estaba a tiro, se pone a tiro. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis aprovechado esta situación? Así es, nosotros nos hemos seguido centrando en nuestro método, que es, como dices, conocer muy bien en lo que inviertes e intentar pagar lo menos posible por ello, pero por dar un poco de contexto por dónde estábamos, ¿no? Antes de las recientes caídas y dónde estamos, ¿no? Nuestra cartera antes de estas caídas pensamos que estaba ya a precios realmente bajos, ¿no? Estaban realmente las compañías tiradas frente a unas bolsas que de media en general estaban caras, ¿no? Y por dar un par de datos, pues al final tenemos en cartera, hablando de Advalor Internacional, por ejemplo, compañías ligadas al ciclo que están cotizando a 5 o 6 veces beneficios y frente a 18 veces de la bolsa, y las menos cíclicas en mínimos de los últimos 10 años, ¿no? Con las carteras tanto de Advalor Internacional como puede ser Advalor Managers con rentabilidad por flujos de caja libre, por el Free Cash Flow Yield famoso de doble dígito, ¿no? Y si bien pensábamos que algo malo, como decía antes, tenía que pasar antes o después, no sabíamos si iba a ser vía tarifas, si iba a ser vía impresión monetaria, como ha ocurrido en los últimos 15 años y que ha llevado algunos activos a niveles que nosotros al menos consideramos de burbuja, o una combinación de ambos, ¿no? Pero nuestro método no es tanto intentar hacer ese market timing, sino comprar barato y al final siempre nos sale bien a medio y largo plazo, ¿no? Pero es cierto que, como decías, el mercado en los primeros momentos de miedo, ¿no? Eso históricamente suele ser así, no discrimina, ¿no? Y penaliza digamos, primero dispara y luego ya hace las preguntas y coloca a cada uno en su sitio, ¿no? A nosotros no nos preocupa este mark-to-market temporal y creemos que a partir de ahora se verá bastante más diferencia entre los activos buenos y baratos respecto a los malos y caros, ¿no? Y además creemos que se verá más pronto que tarde, ¿no? Y de nuevo, haciendo referencia a la carta trimestral de hace unos meses, ya hablábamos de que nuestras carteras se estaban comportando mejor en periodos en los que los índices caían, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al final lo que tenemos en cartera son negocios buenos, con altos flujos de caja, que tienen una solidez financiera excelente,
que por eso y por tener una posición competitiva muy potente pueden hacer frente a periodos de tormenta de forma adecuada, incluso mejor que competidores, y por tanto a veces les puede incluso venir bien periodos de turbulencias, con equipos directivos sólidos y, como digo, la base de todo o lo más crítico, pagar muy por debajo del valor intrínseco, ¿no?, de lo que valen las cosas, y creemos que esa es la mejor forma de protegernos del riesgo, es decir, creemos que estamos más protegidos de la tormenta con una cartera que ya cotiza en su precio esa tormenta, ¿no? Y con estas caídas pues aún más, ¿no? Estamos, yo creo, ante una oportunidad de añadir a nuestra inversión realmente excelente, ¿no? Así que bueno, pues estamos realmente entusiasmados con la oportunidad que se presenta de aquí a futuro para un periodo de inversión a medio y largo plazo. Javier, una curiosidad, porque todos lo hemos visto más o menos en las películas. Yo soy muy cinéfilo, me encanta el cine económico, el cine Wall Street, este tipo de cosas. Y la gente se piensa, madre mía, locura en bolsa, y se piensa que las gestoras, como incluida la vuestra, bueno, pues hay papeles volando por el aire y nerviosismo, llamadas constantemente. Y yo que he tenido ocasión mirando por el balcón, a ver si se tira o no se tira. Yo que he tenido la ocasión en visitar vuestras oficinas, lo que se escucha en Advalor es como una biblioteca, ¿eh? Es el silencio, el templo. Así es. Entonces, a pesar de... mi duda es, ¿se mantuvo exactamente igual? ¿Todo sucedió igual en estas jornadas de pánico con caídas de casi 2 dígitos? Pues exactamente igual, al 100%, ¿no? Sin variar ni una coma, hablando de compañías concretas, hablando de hacer modelos de valoración, hablando de por qué un negocio puede ser mejor frente a otro, y bueno, y a nivel más cartera, pues intentando aprovechar y quizá vender cosas que han funcionado bien, incluso algunas con rentabilidad positiva en los últimos días. Me estoy acordando en el valor internacional de las tabaqueras, por ejemplo. Y aprovechar algo de liquidez que podía haber en las carteras para precisamente reinvertirlas en cosas que habían caído más, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos, dándole más valor al fondo, ¿no? Ahora, en el caso de Advalor Internacional, el valor objetivo que le vemos a cada participación es de 500 euros, ¿no? Pero luego un potencial históricamente en el rango más alto, ¿no? Así que nosotros haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que la clave es controlar las emociones ante el ruido, como decíamos antes. Es verdad que el ruido en este caso y en muchos otros es ensordecedor, constante. Si uno lee la prensa o habla con gente de Wall Street, pues parece que el mundo se va a acabar una vez más, ¿no? Pero al final lo que ocurre es que el mundo no se suele acabar y que las oportunidades que se presentan ahora pues no duran mucho tiempo, ¿no? Hablaba... Además, justo hace 5 años, ¿no? Yo creo que del anterior momento de gran pánico, ¿no? que fue el COVID 2020, y quiero traer a colación una columna que escribió Álvaro Guzmán de Lázaro, el codirector de inversiones de Advalor, que a finales de marzo, o sea, justo o casi coincidiendo con el suelo, ¿no? de mercado, sacaba una columna en expansión hablando de las emociones, ¿no? Y de cómo en momentos más complicados hay que tener un componente emocional un temperamento adecuado para poder dar ese paso, ¿no? De tomar ventaja de la volatilidad, porque esos momentos de pánico suelen ser los mejores para una inversión a largo plazo, ¿no? Y bueno, lógicamente en ese caso así fue, ¿no? Los fondos, tanto Advalor Internacional como Advalor Managers, pues más o menos han triplicado desde entonces. Bueno, pues una prueba más de momentos clave donde parece que todo está en contra, pero que en lugar de ser un momento de tener miedo y de echarte para atrás, pues hay que seguir haciendo los deberes, mirando las compañías, asegurándote que no has cometido errores de inversión y permanecer en lo que estás invertido, ¿no? Mantener ese rumbo del barco hacia puerto, porque sabes que todo está en su sitio y que estás comprando cosas muy por debajo de lo que valen, que antes o después el mercado las pondrá en precio. Mantener el plan. Javier, acabas de mencionar que el fondo internacional y también el de managers casi ha triplicado su rentabilidad. Regreso a la pregunta inicial. Desde ese punto concreto. Sí. Acerca del premio, bueno, las 5 estrellas de Morningstar con las que ha sido galardonado el fondo de managers. Imagino que Morningstar con este galardón no está simplemente premiando la rentabilidad. ¿Qué más cosas premia?
¿Qué criterios se tienen en cuenta? ¿Qué es lo que se está reconociendo cuando se otorga esa calificación? Que para quien no conozca, tú vienes de esa casa, como hemos comentado antes, es el máximo reconocimiento que este medio de comunicación, de información inversora ofrece a un fondo de inversión. En este caso, las estrellas Morningstar son un rating cuantitativo, es decir, están basados en rentabilidad y riesgo histórico. Es decir, no hay un componente de opinión de un analista o de intentar predecir las probabilidades de que un fondo lo haga mejor a futuro, ¿no? Es simplemente un registro de lo que ha ocurrido ya, ¿no? Y por eso decía al inicio que me hace mucha ilusión, lógicamente, pero es más mirar por el espejo retrovisor a lo que ya ha pasado. Y lógicamente, si vamos conduciendo y vamos todo el rato mirando el espejo retrovisor, nos vamos a relajar o no vamos a prestar atención a lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, para mí me parece más importante analizar dónde está la cartera hoy, cuál es, como digo, los riesgos que estamos asumiendo, las valoraciones que estamos pagando y la oportunidad que vemos para los próximos 3-5 años. Javier, me ha gustado mucho que recuerdes la carta fue la de fin de año, ¿no? Justo. Hablabais ya de que veíais que el mercado estaba muy caro, veíais posibilidad de caídas de entre el 20 y el 30%. Oye, pues esto es lo que se está cumpliendo. Pero otra pregunta pertinente sería, sin intención de meter el dedo en el ojo, pero un poquito nada más, oye, si estabais viendo esto y si esto en Azvalor lo tenéis claro, ¿por qué las carteras también han sufrido en esta semana? Bueno, hay un componente de lo que comentaba que inicialmente en estos momentos de pánico en el mercado, ¿no? De máximo miedo, el mercado no discrimina demasiado, ¿no? Y todo parece que es lo mismo y todo cae en la misma proporción o prácticamente en la misma proporción. Nosotros no nos dedicamos a hacer market timing. Como decía antes, no es nuestro trabajo saber si va a haber si la corrección iba a ser ahora o más tarde, o si iba a ser vía tarifas o iba a ser vía más impresión monetaria, luego posponiendo el problema para futuro. Nosotros al final lo que hacemos es invertir en renta variable, invertir en compañías, en negocios y pagar por ello menos de lo que vale, ¿no? Y ese es el método que a nosotros nos funciona. No digo que otro tipo de estilos de inversión no puedan funcionar, pero para nosotros la forma de mitigar más el riesgo a largo plazo y de intentar generar algunas rentabilidades es, digamos, fiarnos de nuestro método, el método Azvalor, y ser fieles al mismo, ¿no? Luego no vamos a estar, y por lo que decía antes, ¿no? Es tremendamente complicado acertar si ahora va a bajar, si en los próximos tres días va a bajar más o va a volver a subir. Acertabais en la carta, pero tampoco decíais ni cómo ni cuándo iba a suceder. Ni tampoco sabíamos que iba a ser en los 3 primeros días de abril, ¿no? Es decir, y no es el objetivo ni digamos la forma en la que nosotros intentamos hacer las cosas, sino saber que nuestra cartera en los próximos 3-5 años va a tener unas rentabilidades porque las compañías que tenemos están, como digo, una solidez financiera fuerte, que no van a tener problemas, que van generando unos flujos de caja que además cada vez son más potentes, y compañías que a lo mejor tienen algo de deuda en el pasado. Por ejemplo, en Azvalor Managers había algunas compañías con deuda, pero que vía la generación de flujos de caja de los últimos años no solo han reducido deudas, sino que ahora están haciendo recompra de acciones por los precios tan bajos de las acciones que hay en la cartera, que están empezando a pagar dividendos. La rentabilidad por dividendo del Azvalor Managers es alrededor del 2%, ¿no? Pues te da también un poco de idea. No siempre pagar el dividendo es lo mejor en términos de alocación de capital para las compañías, pero sí te da un poco de idea de que las compañías financieramente que tenemos en cartera son muy sólidas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos cómodos con esa volatilidad. Sabemos que nuestros fondos van a tener caídas porque invierten en renta variable, y las aprovecharemos para ir rotando este tipo de entornos de volatilidad, de cosas, como decía Manuel, que en un mismo día bajan, suben 7% o 4%, para ir recolocándonos hacia compañías que estén aún más baratas dentro de las que tenemos. Bueno, pues, ¿qué habéis estado haciendo en estos días de tantas caídas? ¿Cómo las habéis gestionado? Bueno, como digo, aquellas compañías que se han mantenido un poco más quietas o que incluso han subido, pues las hemos ido vendiendo poco a poco para ir entrando en otras que han caído mucho más, ¿no? Pero es verdad que
como decía antes, el mercado ha penalizado de la misma forma a casi todas las compañías sin tener mucho en cuenta los detalles, ¿no? Y si no vas realmente a las raíces del negocio, no puedes entender qué está ocurriendo, ¿no? Y pongo un ejemplo de compañías que tenemos en AdValor Managers relacionadas con el sector del acero, ¿no? Tenemos una compañía americana que en principio pues se beneficiaría, ¿no?, de los aranceles porque va a tener menos competencia, ¿no? Ese sería el análisis, digamos, más superficial de, bueno, pues esta se beneficia, pues debería subir más que las demás, ¿no? Pero si haces un poco más, digamos, análisis de segundo nivel, ¿no?, o de ver los efectos de segundo orden a los que puede llevar esto, pues tenemos otra compañía que es de la misma industria, que podría ser competidora, canadiense, que a priori podría estar más penalizada porque los aranceles que ha puesto Estados Unidos a esto le podrían perjudicar a su negocio, ¿no? Pero claro, si ahora Canadá de vuelta pone otros aranceles a Estados Unidos en el acero, esta compañía se encontraría con el monopolio del acero en Canadá. Entonces, quizá puede salir incluso reforzada de este tipo de situaciones. Y no lo digo porque intentando predecir el futuro de lo que va a pasar con los aranceles de unos y de otros, porque no es nuestro juego, sino saber que tenemos compañías buenas, que no necesariamente les penaliza esto, y lógicamente pues nuestros managers, en el caso de AdValor Managers y nuestro equipo de inversión en nuestros fondos, están haciendo la labor individual o conocen las compañías de forma individual y pueden saber cuáles les puede afectar a corto plazo o medio plazo, pero a largo plazo, si las compañías están bien gestionadas, si tienen negocios donde su posición competitiva es fuerte y tienen un balance sólido, las probabilidades de que vayan bien y que superen esto con nota, pues son muy altas, ¿no? Entonces, bueno, pues centrándonos en ese tipo de compañías. Javier, recuérdanos un poco qué es lo que hace la característica esencial y la diferencia del fondo que llevas, que es AdValor Managers, porque es un fondo diferente al resto, porque en este caso vosotros lo que hacéis es coparticipar con otros gestores a nivel internacional. Es un fondo diferente. Explícanos un poco cuáles son la definición, las características de este fondo en concreto y cuántos gestores, cuántos managers tenéis ahora mismo. Es un fondo que invierte en acciones, al igual que los demás fondos de AdValor, pero como bien dices, las compañías en las que invertimos en este fondo las seleccionan otros managers, otros gestores que trabajan para nosotros, ¿no? Esto lo hacemos con la idea de bueno, pues un solo equipo de inversión es imposible que sea bueno en todo, ¿no? Y que conozca todas las regiones del mundo, todos los sectores del mundo, todas las compañías del mundo, ¿no? Y sabiendo que hay gente muy buena ahí fuera haciendo las cosas muy bien, pues decidimos poner algunos de los que consideramos que son los mejores gestores de fondos de inversiones del mundo, ponernos en un solo fondo con una estructura de fondo español, UCIT, en el cual cada uno de esos managers selecciona, digamos, sus mejores ideas para nuestro fondo, ¿no? Ahora, actualmente tenemos 7 managers, empezamos con 4 en su día, uno salió, hemos incorporado otros 4 a lo largo de los años. Y bueno, la idea es no tener demasiados gestores para no diversificarnos demasiado, pero sí que si encontramos algo que complemente bien lo que ya tenemos, áreas del mercado donde no tenemos exposición y donde pues el universo de mercado de capitales es suficientemente amplio como para invertir en ellos, si encontramos al equipo correcto con las características correctas de ser pues un poco la misma filosofía o misma cultura corporativa que tiene AdValor, ¿no? Buscamos gestoras que sean tipo boutique, propiedad de los empleados, que sean especialistas en lo que hacen, o sea, estén dedicados a una sola cosa, que sean gente que lleva muchísimo tiempo en los mercados invirtiendo, y esto es clave, ¿no? Y yo creo que el momento actual, como decíamos antes, ¿no?, cuando hay que atravesar esas tormentas, pues haber pasado ya por muchas tormentas anteriormente te da un bagaje y un conocimiento que si no las has pasado, pues simplemente no lo tienes, ¿no? Y queremos managers pues que se jueguen todo su dinero en sus estrategias, ¿no? Que se pongan que se suban al barco con nosotros, no que estén desde la costa, digamos, mirando cómo el barco va hacia un lado o hacia otro, sino que estemos todos en el mismo barco de forma que los intereses estén alineados, ¿no? Y esas son, digamos, las características básicas o mínimas que pedimos a un manager.
Y luego ya, por supuesto, la que ya lo haría suficiente sería que sean muy buenos analizando compañías, ¿no? Y ahí pues nos apoyamos en el conocimiento de nuestros directores de inversión en Advalor, de Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernat, para hacerles esa prueba del algodón a la forma de razonar, a las tesis de inversión, a la forma de analizar compañías que tienen cada uno de los managers, ¿no? Entonces ahí es donde vemos si la calidad y la profundidad del análisis de compañías que los managers dicen que hacen, pues realmente está ahí o no, ¿no? Entonces ese análisis de última milla pues nos parece muy importante para elegir a los managers adecuados. Haciendo un símil con el fútbol, tú eres el seleccionador. Tú eres el Zidane, el Ancelotti de turno, que vas ojeando y vas buscando a los Ronaldo, a los Messi del mundo de la gestión alrededor del globo para componer este fondo. ¿Cuántas compañías forman parte de AZ Managers en este momento? ¿Y cuáles son las características o las ventajas de vuestra cartera? Actualmente tiene alrededor de 250 compañías el fondo, incluyendo todas las ideas que comentaba antes de cada uno de los managers. Suelen ser managers, la mayoría de ellos, 6 de los 7, son muy concentrados, que a lo mejor tienen 20, 30 compañías. Hay uno que, lo podemos comentar más en detalle, pero básicamente por el proceso de inversión que utiliza, pues es algo más diversificado, pero digamos que el común denominador que tienen todos es conocer muy bien cada una de esas compañías, ¿no? Y un poco mirando a la cartera agregada de Advalor Managers, dónde está posicionado, qué tipo de cartera es. Yo creo que lo más relevante o lo más diferente a otros fondos es que tiene un componente muy elevado de compañías pequeñas, incluso muy pequeñas, ¿no? Pues que pueden cotizar 200, 300, 500 millones de dólares. No hay una restricción en ese sentido, es decir, podemos invertir en cualquier compañía, cualquier sector, cualquier país, cualquier tamaño, pero es verdad que, parte por que el mercado, más en la parte de grandes compañías, en estos últimos años, en nuestra opinión, ha estado muy caro, ha estado en valoraciones que nosotros no estamos cómodos pagando, y parte porque la especialización que tienen muchos de ellos al gestionar poco dinero en cuanto a activos bajo gestión les permite irse a áreas del mercado muy desconocidas, muy fuera del radar, compañías que no aparecen en los titulares de los periódicos todos los días, pero que son líderes en su negocio, que por alguna razón el Wall Street no las sigue y por tanto están a precios muy bajos. Compañías bastante fuera del radar, ¿no? Y a nivel tanto geográfico como sectorial está bastante diversificado. A nivel geográfico, pues en Estados Unidos, sobre todo en compañías bastante pequeñas, tiene el fondo alrededor de un 37% de la cartera. Con las recientes incorporaciones que hemos metido 2 gestores que hacen solo acciones chinas, pues ahora tenemos ahí una parte significativa de la cartera, y el resto pues en diferentes partes del mundo, ¿no? Y en cuanto a sectores, lo mismo, muy, muy diversificado en diferentes áreas, ¿no? En negocios muy diversos. Sí, claro. Acaba tú si quieres. No, preguntita. Simplemente, Venga, simplemente el tema de las acciones chinas, creo que ahora se abre un periodo bastante, digamos, interesante a ese respecto. Si nos puedes comentar un poco en qué tipo de compañías, el perfil de los gestores, porque es un mercado muy desconocido para el inversor particular en España, y como muy desconocido en general, sí, ¿no? Inaccesible, diría yo. Inaccesible. Necesitas, entiendo, ir de la mano de gestores chinos que están allí sobre el terreno. Así es, sí. Yo creo que justo cuando estuve en este programa el año pasado acabamos de incorporar un gestor chino. A finales del año pasado, de 2024, incorporamos otro más. Y ahora comento por qué esos 2, ¿no? Pero un poco la idea general, ¿no?, de invertir allí es, yo diría 3, ¿no? Primero, que es un mercado en términos macroeconómicos el segundo más grande del mundo, ¿no?, con casi un 20% del PIB, y donde el mercado de capitales es enorme, ¿no?, con miles de compañías, y además un mercado bastante ineficiente, ¿no?, donde hay mucho cortoplacismo y donde, si tienes una visión a largo plazo y de analizar de una manera fundamental las compañías, puede haber muchísimas oportunidades, ¿no? La segunda razón es, como decía Luis Fer, que es un mercado extremadamente complicado para un inversor que no sea local, ¿no? Por innumerables razones, ¿no? Pero lógicamente el idioma, lógicamente pues que digamos la regulación, la normativa es muy diferente a lo que podemos tener en Occidente. Los equipos directivos hay que saber quiénes son los buenos, los malos, hay que saber qué compañías
realizan prácticas que no son las idóneas. Bueno, hay que estar muy encima, muy cerca de ello y llevar muchos años allí para conocer un poco todo el ecosistema del país, ¿no? Con las grandes diferencias que tiene frente a nosotros, ¿no? Decía Warren Buffett que si en una partida de póker no sabes quién es el tonto, seguramente el tonto eres tú, ¿no? Pues yo creo que en China, si fuésemos nosotros solos, ¿no? Pues lógicamente tendríamos una gran desventaja competitiva frente al resto, ¿no? No digo que no se pueda hacer, pero me parece extremadamente complicado, ¿no? Y luego la última razón es que el mercado chino de acciones chinas había caído de pico a mínimo un 60-65%, ¿no? En los últimos 3-4 años, ¿no? Entonces, el mercado allí había estado bastante caro, ¿no? En niveles que nosotros pues, no estábamos cómodos con ellos. Ahora el punto de entrada, ¿no? es claramente otro, ¿no? Y estamos pagando múltiplos mucho más bajos con compañías que crecen mucho más, ¿no? Estamos básicamente pagando múltiplos que son la mitad que Estados Unidos, con compañías que crecen al doble o al triple que Estados Unidos, ¿no? Luego nos parece que por una inversión para los próximos 5, 7, 10 años tiene todo el sentido, ¿no? Por dar un poco de comparación de las valoraciones, ¿no? Que comentaba, digamos, la rentabilidad, el earnings yield, ¿no? La rentabilidad que ofrecen las compañías frente al bono, al bono sin riesgo, entre comillas, sería del 6-7% en China, ¿no? En Estados Unidos prácticamente es lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en los grandes índices, no te están pagando por el riesgo que estás asumiendo, ¿no? Entonces nosotros es una situación que queremos evitar y en el mercado de China en ese caso pues tiene dinámicas muy diferentes, ¿no? Lógicamente con sus riesgos y hay que tener muchísimo cuidado y evitar muchas minas y por eso ir de la mano de alguien local nos parece clave, ¿no? Y en este caso las dos gestoras, las dos firmas gestoras que hemos seleccionado allí pues son gente que lleva 25 o 30 años gestionando inversiones de forma local que, como digo, tienen procesos muy robustos y con los que estamos muy cómodos. Javier, voy a preguntarte algo de forma interesada porque Value School tiene un amigo que se llama Pavel Begun y que, si no me equivoco, es uno de los gestores que forma parte del grupo de managers cuyas ideas se aportan al fondo. Digo que es interesada porque, claro, Pavel pues sabe un poquito de español, pero cuando viene Value School viene siempre a hablar en inglés. Y lamentamos que los vídeos que tenemos con Pavel pues no tienen muchas reproducciones, a pesar de la calidad del gestor y de las ideas que expone. Tenemos algunos en el canal general y luego tenemos otros más recientes en el canal Value School Pro para profesionales del sector. ¿Qué es lo que habéis visto en Pavel? ¿Por qué deberían hacer un esfuerzo nuestros espectadores para verse esas comparecencias, esas visitas de Pavel a la sede de Value School? ¿Por qué os gusta? ¿Cuál es su estilo de inversión? Y si encima podéis decir, porque es otra de las personas que tiene carteras muy concentradas, con muy pocas apuestas, digamos, que reflejan muchísima convicción. En fin, ¿cómo es que ha formado parte de vuestro set de managers? Sí, pues Pavel es un gestor que conocemos desde hace muchísimos años. La verdad, hemos tenido mucha relación con él antes de invertir con él vía AdValor Managers. Es un gestor que lleva invirtiendo, como sabes, pues más de 20 años, ¿no? en los mercados de capitales. Su estrategia de inversión es muy interesante porque invierte, como dices, en una cartera muy concentrada de 10-15 nombres y sobre todo en mercados emergentes o incluso mercados frontera, ¿no? Tiene compañías en diferentes partes del mundo, algunas muy exóticas, otras menos, pero desde México, Brasil, Kazajistán, tiene compañías en China, en Turquía. Su estilo de inversión es irse a áreas donde hay más ruido, digamos, donde por alguna razón concreta está habiendo mucho ruido macroeconómico, político, simplemente del mercado de acciones, e intentar buscar compañías que cumplan 3 condiciones, ¿no? Su firma se llama 3G Capital y esa 3G se refiere a buenos negocios, bien gestionados y a una buena valoración, ¿no? Y entonces invierte en este tipo de situaciones con una cartera extremadamente interesante. Ahora mismo su cartera cotiza 7 veces beneficios aproximadamente, tiene un dividend yield, una rentabilidad por dividendo de también 5 o 6%.
y son compañías con muy poca deuda y gestionados por equipos muy potentes, ¿no? Es una gestora que lanzó Pavel con su compañero Cory Bailey en el año 2003 y cuando eran muy jóvenes y bueno, pues siguen haciendo lo mismo que han hecho siempre, ¿no? Ahora inicialmente tienen un foco de invertir más en Estados Unidos, ahora es, como digo, más bien global, ¿no? Pavel yo creo que es un gestor excelente, le conocemos mucho, estuvo la semana pasada aquí en Madrid, estuvimos cenando con él, estuve jugando con él al tenis, que siempre nos retamos. Y bueno, pues un poco muestra de que lo que hacemos con los managers en nuestro fondo no solamente es invertir y olvidarnos, sino que realmente es una relación de socios donde queremos invertir con ellos a muy largo plazo y donde digamos que nos beneficiamos del ecosistema de tener gente a nuestro alrededor y de poder digamos aportarles también cosas a ellos en términos de cómo hacen de cómo ejecutan los procesos o de simplemente discutir compañías concretas o casos de inversión concretos, ¿no? en los cuales pues siempre te enriqueces de la forma de ver las cosas de los demás. Que tengan los espectadores y oyentes la convicción de que es la única forma para un inversor como nosotros de invertir en compañías de las que lleva Pavel en cartera. Es decir, si quieren exponerse alguna de esas ideas, tiene que ser a través de vuestro fondo. Sí, nosotros un poco antes decía que invertimos directamente en las compañías que seleccionan para nosotros y por tanto nuestro fondo Ad Valor Managers no es un fondo de fondos y lo hicimos así deliberadamente porque queríamos poder acceder a cualquier manager del mundo, estuviese donde estuviese, ¿no? Entonces, si nos limitábamos a aquellos que tengan fondo de inversión y que además esté en Europa en formato UCITS, nos dejábamos fuera de la mesa muchísimos, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente todos a los que potencialmente querríamos acceder, ¿no? Entonces, lo que hacemos es llegar a una especie de contrato privado con ellos, a partir del cual invierten, ellos hacen la ejecución, directamente compran las compañías a nuestro nombre y luego ya todo el canal operacional pues va a través de AdValor igual que los demás fondos de la casa. Javier, hemos recordado lo peor del COVID, las caídas de 40%, etcétera. Hemos recordado también los momentos tan crudos que se vivieron poco después, final del año 22 creo que fue terrible para la renta variable y para la renta fija, fue uno de los peores años que se recuerdan en términos de rentabilidad para los dos activos fundamentales que componen las carteras de la mayoría de la gente que invierte en activos financieros y tanto en un momento como en el otro, fundamentalmente en el segundo, si yo no recuerdo mal, fuisteis desde AdValor aquí en esta mesa quienes nos hablasteis de que se venía un momento especialmente interesante para la estrategia en Value Investing. Después, o a la luz de otra de las semanas así moviditas que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? En esta semana a raíz de los aranceles de Trump y digamos el escenario internacional en el que parece que nos vamos a tener que mover, ¿seguís manteniendo, Javier, sigues pensando que estamos en un momento especialmente interesante para la estrategia en Value Investing? Sí, así lo creo, un poco remitiéndome a números, ¿no? De lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Desde que lanzamos Ad Valor Managers, por ejemplo, por dar ese periodo concreto, el índice de grandes compañías de crecimiento, el MSCI All Country World Index Growth, ha batido al índice de pequeñas compañías Value, el MSCI All Country World Index Value Small Cap, por alrededor de un 7% anual, ¿no? Que es una barbaridad. En nuestra opinión, pues ciertamente impulsado o con el viento a favor de ese tipo de compañías más de crecimiento por unos tipos de interés muy bajos y por una impresión monetaria sin precedentes, ¿no? Este tipo de divergencias, que históricamente está entre las más grandes que ha habido nunca, tienden a darse la vuelta, ¿no? Y sobre todo cuando cambian un poco las reglas del juego, como creemos que está pasando ahora en los últimos años, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las valoraciones que tenemos ahora, vamos a coger simplemente, antes de las recientes caídas, las 10 compañías más grandes del S&P 500, ¿no? La media de su ratio de precio-beneficios del PER era de 43 veces, ¿no?
si coges el índice en su totalidad, es de más de 20 veces, ¿no? Esto compara con ese mismo ratio para nuestras carteras, a dólar internacional, managers, etcétera, de 8 o 9 veces, ¿no? Entonces, digamos que la protección que tenemos, ¿no? o el margen de seguridad, ¿no? en términos de Benjamin Graham, el padre de la escuela de valor, que tenemos es enorme, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo va a ocurrir, a qué ritmo, si este año el que viene o si va a ser cada año, ¿no? Pero sí sabemos que de aquí a 5 o 7 años queremos estar en un área del mercado que, en nuestra opinión, tiene mucho menos riesgo y tiene un potencial de subida mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, sí creemos que la edad dorada del value investing está por venir para los próximos 5, 7, 10 años. Comentabas antes uno de los gestores que conoce Luigi. Me gustaría que nos hablaras también de otro de los gestores asiáticos que tenéis en AZ Managers, que es Binjuan Capital. ¿Cuáles son las características de este gestor? ¿En qué invierte? ¿Cómo diste con él? Muy bien, pues es un gestor muy interesante, ¿no? Es un gestor que empezó su carrera inversora en General Electric, en la gestora de fondos de General Electric, a principios de los años 2000, ¿no? Cuando General Electric era otra cosa. Siempre ha estado centrado en la parte de renta variable china y allí en General Electric, pues, compuso un equipo que luego más adelante lanzó en su propia gestora volviendo a China, ¿no? Es una gestora que está basada en Shanghái, como digo, liderada por dos personas que se llaman Ping Su, que es el fundador, el que digo que juntó el equipo, y Sisi Wu, que es una mujer que está con él desde entonces, y juntos han creado esta estructura, ¿no? Y junto con ellos pues trabajan un equipo de analistas, ¿no? y de algún otro gestor que les ayuda, ¿no? en el día a día. No gestionan demasiado dinero, que eso, como decía antes, es importante, ¿no? En el mundo de la inversión, si gestionas una cantidad de dinero muy grande, pues no puedes acceder a algunas ideas por temas de liquidez, ¿no? Y en lo que invierten dentro de renta variable china, tienen sobre todo compañías de tamaño mediano, ¿no? Y por eso complementa muy bien el otro manager que tenemos en China, ¿no? que se llama Fountain Cap, porque tiene un tipo de compañía muy diferente, ¿no? Son carteras totalmente complementarias, prácticamente no hay ningún nombre que se solape entre una y otra, y para nosotros pues nos sirve, como en un mercado tan grande, ¿no? y tan ineficiente como es el mercado de renta variable China, pues nos sirve tener dos equipos, ¿no? con sus respectivos ojos que estén mirando cosas diferentes para identificar las mejores ideas. Lo que hacen básicamente pues es mirar compañía a compañía en diferentes sectores e intentar identificar aquellas que están generando un nivel de beneficios muy alto y que el mercado no está valorándolo aún. Luego no tienes que sobrepagar por ese nivel de crecimiento de beneficios tan elevado que tienen algunas de sus compañías. Con la incorporación de estas dos gestores especializados en el mercado chino, entiendo que el peso que tienen las compañías chinas sobre el fondo ha crecido. ¿En cuánto se sitúa más o menos aproximadamente en la actualidad? Es algo más del 15%. 15%. Actualmente es el 16,7%, está en compañías chinas a través de estos dos gestores. O sea, y tiene, como dices, Javier, veis que hay un gran potencial porque, entre otras cosas, tiene varias ventajas. Es un mercado poco conocido, por lo tanto, también queda al margen de gestores occidentales, un mercado tremendamente complejo, con muchas compañías, castigado especialmente en los últimos años, con lo cual hay precios baratos, y me interesa mucho el tema de las ineficiencias. O sea, es un mercado ineficiente, lo que puede a priori sonar como algo negativo. En el ámbito de la gestión se te hacen los ojos, se te abren y te hacen chiribitas, ¿no? Porque que haya ineficiencias significa que hay oportunidades. Sí, yo por el conocimiento que hemos tenido de muchísimos managers allí, ¿no? Antes de seleccionar estos dos, pues lógicamente hemos visto a literalmente docenas, ¿no? de managers que invierten allí. Un poco el problema que muchos de ellos, en mi opinión, tienen es un problema de cortoplacismo, es decir, están mirando más a lo que va a hacer la compañía en los próximos 3 meses que a intentar saber cuánto valen a lo largo del ciclo, ¿no? de una manera normalizada, y luego que son la mayoría de ellos muy de perseguir lo que está funcionando bien, ¿no? Del momentum, de ver cuáles son las compañías que están más de moda e invertir en ello, ¿no? Es difícil encontrar gestores que realmente aplican una
disciplina de valoración exigente, que van un poco a contracorriente del mercado, y además no digo que no las haya, sino que hay menos, ¿no? Están para mí pues seguramente 20, 30 años por detrás de lo que puede ser Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Donde lógicamente pues la industria de la inversión lleva presente mucho más tiempo, y bueno, pues un poco por Benjamin Graham, Warren Buffett y otra serie de inversores tan legendarios que ha habido, pues ha creado una cultura de inversión un poco diferente y más contraria, ¿no? Y yo creo que en China no estamos ahí aún, y dado que el universo de inversión es tan enorme, pues siempre va a haber oportunidades, ¿no? Y por eso estamos cómodos con tener ese peso ahí. Cuando esas ideas funcionen, tienen muchísimas otras oportunidades que pueden mirar para recolocar los activos, y bueno, creemos que es un área del mercado donde, pensando para la próxima década, pues hay que estar. Javier, quedan 3 minutos, no vamos a tener tiempo para más, pero no quería dejar de preguntarte 2 aspectos. En 3 minutos me los vas a tener que contestar. El primero, en esta semana tan complicada que hemos tenido, ¿habéis tenido reuniones especiales con estos managers para ver si notaban o creían que tenían que tomar alguna decisión respecto a las compañías que seleccionan para vosotros? Y 2, ya en la parte más de lo que son vuestros copartícipes, ¿se ha vivido, no con intensidad por vuestra parte, pero sí habéis tenido un flujo mayor de llamadas, habéis tenido que tranquilizar a los grupos de copartícipes, o en la selección de partícipes hacéis bien los deberes, que me consta que los hacéis, y no tenéis tantas llamadas como se pudiera pensar? En la parte de los managers sí, estamos en contacto con ellos continuamente, no solamente estos últimos días o semanas, sino siempre, ¿no? Discutiendo ideas de inversión, viendo lo que hacen con compañías concretas que venden, que compran. Entonces la relación es muy cercana, ¿no? Antes comentaba el ejemplo de Pavel, ¿no? Que estuvo aquí, pero podría poner otras muchas más anécdotas con los demás gestores, ¿no? Estamos muy cerca de ellos y muy encima de lo que están haciendo en cada momento, sin tampoco querer interferir en sus decisiones. Y la realidad de los clientes es que, como decía antes, desde inicios de abril hemos tenido entradas netas positivas en los fondos, y ha sido este tipo de comportamiento que la verdad es que les agradecemos enormemente, de tener esa paciencia y realmente estar alineados con nuestra visión a largo plazo. Lo hemos visto continuamente en el pasado, ¿no? Tanto en el COVID, donde estuvo muy tranquilo, en un momento como el Brexit, ¿no? Que quizá fue el gran momento de pánico en 2016, tuvimos entradas netas positivas de nuevo. Es decir, creemos que el equipo de relación con inversores que lidera Beltrán Parajes hace un trabajo excepcional en que los inversores que se suben a nuestro barco, pues que tengan esa visión a largo plazo como tenemos nosotros. Javier Sáez de Cenzano, la lástima de este programa es que, aunque hagamos especiales de más tiempo, pues también se agota. Así que muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y seguiremos pendientes de lo que hacéis en Azvalor, y espero que sigáis viniendo a esta mesa a contárnoslo, lo que hacéis y cómo veis los mercados en situaciones como la que hemos vivido esta semana. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Pues vamos a entrar en harina, y lo vamos a hacer en este caso con Santa Lucía Asset Management, Santa Lucía AM, y uno de sus grandes responsables, amigo de este programa desde hace tiempo, Tacho Arrimadas. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Luis Fernando. Qué semana para estar en Tu Dinero Nunca Duerme, qué semana tan buena para dirigirnos a los oyentes, a los telespectadores en el caso de Libertad Digital Televisión y de YouTube, para comentar no solo lo que está pasando, sino ofrecer alternativas, o si quieres, fíjate, narrativas de mercado que nos ayuden a comprender y a aprovechar la situación en la que estamos, porque parece que cuando inunda el pánico los mercados solo hay ventas y pérdidas, pero no, también hay muchas oportunidades, ¿no? Totalmente cierto. Yo creo que tenemos que aprender. El ser humano no aprende nunca a la primera y a veces tampoco a la segunda, pero lo cierto es que la historia nos demuestra, y la historia reciente nos lo demuestra también, ¿no?, que estos momentos están llenos, desde luego, de oportunidades para quien sepa aprovecharlas. Desde luego que sí. Tacho, tenemos una situación complicada en los mercados. Hay que entender qué está pasando en Europa y en Estados Unidos con el tema arancelario. Hemos dicho, escrito y leído muchísimo esta semana sobre este tema, y esto ha opacado un poco otro elemento importante de análisis, que es la postura que ha tomado Alemania, también producto de las decisiones de Donald Trump,
que es saltarse un poco su constitución. Vamos a saltarnos un poquito la Constitución para disparar el gasto, lo que haga falta en materia de defensa. Se ha venido a llamar ya, Tacho, esto el whatever it takes de Alemania. Dinos en qué consiste y cómo debemos interpretarlo. Claro, pues efectivamente, yo creo que Donald Trump de forma directa o indirecta ha desencadenado muchas cosas. A nadie se nos escapa que Alemania lleva inmersa en un periodo largo de crecimientos negativos o nulos. Y tampoco se nos escapa que hasta hace bien poco Alemania tenía una regla por la que no podía generar déficit, ¿no? Cosa con la que muchos podemos estar más o menos de acuerdo, pero bueno, que le impedía generar déficit y que hacía que de hecho su deuda sobre PIB pues no superase a día de hoy o duramente superase el 60%. ¿Qué ha pasado? Alemania necesita superar los problemas de crecimiento que tiene. Ve que viene Donald Trump con el tema aranceles y ve que tiene que lanzar planes de estímulo y que para eso tiene que incurrir en un mayor gasto público. Lo que ha pasado es que tras las recientes elecciones alemanas, Merz, el futuro canciller alemán, ha decidido romper la regla de gasto, permitir a Alemania incurrir en un mayor endeudamiento, incurrir en déficit, lanzar un plan de infraestructuras bastante agresivo, ¿no? de 500.000 millones de euros, y aparte le ha permitido incurrir en gastos de defensa por encima del 1% de su PIB sin que compute como déficit. ¿Y a qué nos va a llevar todo esto? Pues a una Alemania que va a tener un mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Bien, es verdad que lo va a hacer vía gasto público, mayor endeudamiento, ¿no? Pero un mayor endeudamiento que no nos parece excesivamente preocupante. Pensamos que a lo largo de los próximos años Alemania podría pasar de un 60% de deuda sobre PIB a un 75% de deuda sobre PIB, que nos parece bastante digerible. Sobre todo si gracias a esto termina sumando puntos de crecimiento a su PIB anual, ¿no? Cosa que parece ser que va a ser, ¿no? Porque los analistas estiman que Alemania, gracias a estos planes de gasto extra, va a acabar creciendo en el entorno de un 1,5% más todos los años. Así que, bueno, entendemos que es positivo y necesario. Tacho, entendemos entonces que a pesar de que haya subido la prima de riesgo, por supuesto de Alemania, ¿no? Y en cascada también la de otros países, es decir, nos vamos a endeudar más caro porque, digamos, el ciudadano más solvente de esta comunidad de vecinos, que es la Unión Europea, pues ha decidido hacerlo con creces. Esto para vosotros no es un riesgo, es decir, no hace más arriesgado invertir en deuda de los gobiernos, o el bono alemán. Claro, el bono alemán siempre tengamos en cuenta que es el activo libre de riesgo en la eurozona por referencia, ¿no? Pero no lo veis más arriesgado y, sin embargo, entiendo yo que sí lo veis incluso hasta más rentable. Bueno, que Alemania haya decidido afrontar afrontar estas nuevas emisiones, ¿no? O un mayor endeudamiento neto, hasta cierto punto lo podemos llegar a ver hasta saludable. Alemania tenía unos problemas de crecimiento y de obsolescencia de infraestructuras que tenía que afrontar. Siempre que sea responsable con este gasto, lo utilice como debe utilizarlo, creemos que esto debería ayudar a Alemania a salir del túnel en el que estaba metida. La deuda pública alemana seguirá siendo el activo libre de riesgo de referencia. Es cierto que hemos visto cómo repuntaba. De hecho, cuando Alemania anunció el plan, pues básicamente el Bund, la deuda pública alemana a 10 años, tuvo el mayor repunte en rentabilidad en muchísimas décadas. Pero también es verdad que aquí en España alguno se felicitaba de que se hubiera reducido la prima de riesgo. Dice, bueno, no, ojo, que no es porque tú lo estés haciendo bien, es que porque el otro lo está haciendo muy mal. No, y cosa que, por cierto, tampoco duró mucho, porque lo cierto es que al final el Bund tiró, digamos que el spread, el diferencial entre la deuda pública italiana, española y la alemana se redujo, pero es que apenas en 24 horas se recuperó otra vez, lo cual demuestra que el inversor medio sigue considerando a Alemania como el activo libre de riesgo y los diferenciales los mantiene. Así que no solamente es que haya subido el coste de la deuda alemana, no, es que también ha subido el coste de la deuda periférica. Pero a lo que iba, que entendemos que va a seguir siendo el activo libre de riesgo, que Alemania va a seguir teniendo una situación muy saneada y que incluso
incluso consideramos saludable este plan de gasto siempre que se utilice para bien. Es decir, se utiliza para que Alemania vuelva a recuperar la situación que tiene que tener dentro de la Unión Europea y dentro también, evidentemente, su papel en el mundo, ¿no?, como actor mundial. Yo creo que lo que sí es seguro, Tacho, corrígeme si me equivoco, es que en la situación actual, con lo que hemos visto en Alemania, que acabas de explicar perfectamente, lo que ha sucedido con la deuda de otros países de la zona euro, unido precisamente al comportamiento de la renta fija global, merced a unos tipos de interés todavía altos en Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos sigue por encima del 4%, y en Europa no tan altos, es verdad que han bajado, pero siguen estando, digamos, en un nivel, digamos, donde ha solido estar los tipos de interés en la zona euro, donde se quiere que estén más o menos en el entorno del 2 entre el 2 y el 3%. Claro, esto, digamos, certifica que, sobre todo para los perfiles más conservadores, la renta fija sigue siendo un activo atractivo, y más en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Sin lugar a dudas, y siempre digo que hay que mirar la rentabilidad de la renta fija en función de los niveles de inflación. Es decir, cito alguno de nuestros fondos. Nuestro fondo de renta fija europea a largo plazo, Santa Lucía Renta Fija, a día de hoy tiene una rentabilidad de cartera, lo que se llama una TIR de cartera, en el entorno del 3,30. Tenemos a la inflación claramente por debajo de ese 3,30, lo cual nos hace pensar que, bueno, hoy un fondo que invierte en bonos con una vida media de 4 años, de alta calidad, básicamente europeos, con mucho sesgo a bonos, a deuda de gobiernos, ¿no?, y algo de crédito, que esté pagando por encima de la inflación, pues hace que, desde luego, para todos los inversores conservadores esto sea una oportunidad, o al menos un refugio seguro con la que está cayendo. Estoy hablando siempre para estos inversores conservadores que invierten con horizontes temporales de entre 2 y 4 años, que no olvidemos que son multitud en España, que son legión en España. Desde luego que son legión. Pero fíjate, si piensas que puede ser una alternativa, o que es un buen momento, ahora que hemos visto mucha incertidumbre en el mercado, para echar un ojo, no sé si para la totalidad de la cartera, o para posicionar parte de la cartera, o para ponderar en mayor medida los pesos que tenemos en la cartera a renta fija? ¿Crees que es un momento óptimo? Es un momento apostar por renta fija, al igual que cuando empezaba el año decíamos que la renta fija poco a poco, ¿no?, iba a ir perdiendo, digamos, el atractivo en términos relativos, porque los tipos iban a ir cayendo. Yo creo que todo este repunte de tires vuelve a hacer que la renta fija sea de nuevo un activo muy atractivo para el inversor conservador. De nuevo digo, ¿no?, inversor que invierta entre 2 y 4 años vuelve a estar en niveles interesantes, y además pagando por encima de la inflación. Así que, sin lugar a duda, interesantes. Esto no quiere decir, y no se nos puede olvidar, y no me gustaría esquivarlo, que la renta variable, otra vez con las caídas, por cierto, vuelve a recuperar, pues bueno, totalmente el interés, pero con horizontes temporales probablemente distintos. Estábamos hoy, bueno, en conversaciones con nuestros clientes en estos días, diciendo que siempre que tengas en mente el periodo 3-5 años, la renta variable también vuelve a recuperar un atractivo muy importante. Tacho, acabas de mencionar algo por lo que te quería preguntar. Las conversaciones con clientes en Value School, y aquí en la radio también lo sé de buena tinta, esta última semana ha sido, bueno, pues te consultan los amigos, los oyentes. Oye, todo ¿qué hay que hacer ahora? Vamos, es que es infalible, ¿no? Y bueno, pues yo decía algo más o menos que, bueno, mantén la calma. Es decir, si tú tienes un plan, es decir, no deberías invertir sin un plan. Y si lo tienes, síguelo. Este es el momento en que debes seguirlo más que nunca, ¿no? Pero bueno, yo puedo estar equivocado. Ahí en Santa Lucía, ¿qué recomendabais en cuanto a conducta inversora a los que os llamaban alarmados porque mi inversión se va a pique? Pues vamos a ver. Muy interesante la pregunta, y además hemos tenido muchas conversaciones a ese respecto en estos días. Tenemos nuestras propias redes, ¿no?, que tratan con cientos de clientes. Y aprovecho siempre estas situaciones para insistirles en que la conversación más importante que puede tener uno con su cliente siempre es la primera. Y me refiero a la primera, en la que determina su perfil de riesgo y aclaras con él, consensúas con él cuál tiene que ser el horizonte temporal de sus inversiones. A mí, cuando me llama uno de los asesores de Santa Lucía, o cuando nos llama algún cliente en directo y nos dice, oye, ¿qué hago?, siempre le decimos, ¿estás en renta variable? Sí. ¿Sabes que tu horizonte temporal es mínimo 3 años, idealmente 5? Sí.
Oye, tranquilidad. Es más, estamos recomendando a los clientes cuyo perfil de riesgo lo permite entrar en renta variable en estos momentos. Creemos que a 3-5 años tras esta corrección la renta variable es de nuevo una oportunidad para esos horizontes temporales. Otra cosa es, en primer lugar, clientes con horizontes temporales más cortos, que no deberían en ningún caso estar en renta variable 1 o 2 años, estamos recomendándoles y les estamos diciendo que la renta fija se ha vuelto a poner o sigue, o por lo menos está en niveles ahora que no esperábamos que estuviese hace unos cuantos meses, ¿no? Está en tires interesantes que están pagando por encima de la inflación. Así que las conversaciones con los clientes ahora, para resumir, son: si ya estás en renta variable y tu horizonte temporal es el correcto, estás muy bien, espérate e incluso aprovecha la oportunidad para comprar. A río revuelto, ganancia a pescadores, ¿no? Con respecto a esto, Tacho, comentabas antes que la renta fija, en estos momentos de tribulación, donde hay nerviosismo en los mercados, etcétera, se convierte en el activo refugio por excelencia. En vuestros fondos, comentas rentabilidades atractivas, un escenario además a corto o medio plazo interesante para la renta fija, refugio para inversores conservadores, pero dentro del abanico del universo de renta fija hay muchos activos, hay mucha deuda. ¿Vosotros dónde estáis enfocando vuestra atención? ¿Cuáles son los activos de renta fija que incorporáis en vuestros fondos? Pues hablaré de nuestros dos fondos estrella, ¿no? Santa Lucía Renta Fija y Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, que digamos que tienen políticas de inversión muy parecidas, pero lo hacen con fechas de vencimiento, con duraciones distintas, ¿no? Santa Lucía Renta Fija a corto plazo invierte en papel por lo general con vencimiento inferior a año, y Santa Lucía Renta Fija en papel con una vida media del entorno de los 4 años. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, la verdad es que hemos estado lo que se llama muy activos en duración, quiero decir, jugando con los plazos. No odio la palabra jugando, pero hemos estado manejando los plazos. ¿Por qué? Porque llevamos un año, en estos meses que llevamos, en los que los tipos han subido y han bajado mucho, el mercado los ha bajado mucho por dos cosas. Una, cuando Alemania habló de su plan de estímulo, el Bund, es decir, la deuda alemana, se disparó hacia arriba, y también lo hizo la deuda periférica, como comentábamos al principio. Aprovechamos para subir la duración, es decir, para posicionarnos largos esperando que los tipos cayesen porque pensamos que el mercado se había pasado de vueltas, ¿no? Y ahora, conforme hemos tenido todo el impacto de los aranceles, la renta fija ha corregido mucho, los tipos han caído mucho porque el inversor ha corrido a la renta fija como activo refugio, ¿no? Se ha exacerbado su papel. Los tipos han caído, hemos ganado dinero afortunadamente, nuestros partícipes, no nosotros, y hemos aprovechado para deshacer algo de esa duración. ¿Y en qué papel estamos predominantemente? Estamos en deuda periférica, nos sigue gustando mucho Italia, como nos gustaba el año pasado, creemos que calidad-precio Italia paga muy bien, y hemos aprovechado para coger algo de lo que se llama de crédito de calidad. Crédito AA, AAA, que pensamos que ahora mismo, pues la verdad es que está pagando muy bien y con calidad alta. Así que digamos que a día de hoy tenemos una cartera que, como decía, está pagando en el torno del 3,30 por encima de la inflación, pero con un riesgo muy bajo. Yo creo que las carteras de renta fija ahora mismo, relación calidad-precio, o mejor dicho, precio-riesgo, están ofreciendo pues unos ratios excepcionales. ¿Vuestros especialistas en renta fija están más sesgados ahora mismo a duraciones cortas, duraciones largas? ¿Dónde creéis que están las mejores oportunidades ahora en el mercado, Tacho? Pues depende de los plazos que manejes. Nuestro fondo, digamos, Santa Lucía Renta Fija, que puede moverse entre 0 y 8 años en duración, se está moviendo en duraciones en torno a 4 años. Creemos que el tramo medio de la curva, de nuevo, relación calidad-precio, es el más atractivo sin lugar a dudas. También es verdad que lógicamente es un tramo que puede ser algo más volátil que el tramo corto. Como digo, fíjate, este tramo ahora mismo nos ofrece una TIR media, una rentabilidad media de cartera en torno al 3,30. Sin embargo, nuestro fondo corto, que se está moviendo en papeles con un vencimiento en torno a año, nos está ofreciendo una TIR del 3,15, ¿no? Alguno podría decir, oye, parece mentira, ¿no? Qué poca diferencia de tires, ¿no? Para estar jugando con vencimientos tan largos. Bueno, esto ya sabemos que es un tema de la reinversión y de la forma que tiene la curva. Pero ahora mismo lo que yo estoy recomendando a los clientes que quieren entrar en renta fija es hacerlo, de hecho, hacer un mix entre los dos fondos. Irte a una duración de 2 años, 2 años y medio, teniendo inversión en el fondo de 1 año y en el fondo de 4. Creemos que es lo óptimo, lo que te va a llevar a, seguro, tener una rentabilidad superior al 3 y con una volatilidad muy baja.
Comentabas antes, Tacho, bueno, el hecho de que haya habido correcciones en el mercado, que no ha sido menor la corrección, ¿eh? vaya semanitas en plural que llevamos. Comentas, se aparecen oportunidades, digamos que estas correcciones, pues lógicamente ponen a tiro algunos valores en renta variable ciertamente interesantes. Dentro de de las correcciones que se han producido, ¿veis valor en el mercado norteamericano? ¿Veis que precisamente el hecho de que se haya producido una corrección de cerca del 20 puntos, 20%, ha hecho que la bolsa norteamericana vuelva a ser atractiva para el inversor a largo plazo? ¿Cómo veis también la situación en Europa? Más que hablar de bolsas, pensamos en compañías. La verdad es que las compañías en las que estábamos invertidos antes de que Donald Trump saliese con sus mandamientos, ¿no? Saliese con sus cartulinas. Ya pensábamos que invertir en estas compañías tenía sentido. Bueno, Donald Trump ha salido, yo creo que se han juntado aquí varias cosas, una necesidad o necesidad de recoger beneficios, llamémoslo así, ¿no? Otra cosa es que al mercado se le atragantan totalmente las cosas que no entiende, y yo creo que los aranceles están puestas de forma que no los entienda nadie, y la bolsa corrige. Seguimos, si antes ya pensábamos que la bolsa, que la inversión en estas compañías tenía sentido, ahora lo pensamos más. Otra cosa es que hay que probabilizar el posible comportamiento de Donald Trump. Yo creo que nuestro escenario central es que Donald Trump no va a mantener estos aranceles por siempre, que los va a mantener como herramienta de negociación, y que al igual que el mercado ha caído en picado, conforme se vayan conociendo los futuros pactos a los que llegará Estados Unidos con otras regiones, el mercado volverá a subir otra vez en V, un poco como pasó con el COVID. Así que si antes ya pensábamos que estas compañías o que invertir en estas compañías tenía sentido, ahora lo pensamos más, porque estamos invirtiendo un 15% abajo. Siempre muy importante, teniendo en cuenta que hablamos de horizontes temporales de 3-5 años, ¿no? Yo creo que esto no hay que olvidarlo. ¿Cómo es ese momento, Tacho, en tiempos de crisis? De crisis quiero decir, de grandes caídas y días en los que te tienes que sentar con el equipo inversor, te tienes que sentar con tu equipo de relación con inversores, los inversores llaman, hay que visitarlos y hay que recibir muchas llamadas de gente que, presa del pánico, normalmente, pues oye, pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo veis? Decías, dependiendo del perfil de riesgo, hemos recomendado aprovechar la oportunidad, porque los precios han quedado muy atractivos, de incrementar la posición en la estrategia en renta variable. ¿Cómo es ese momento en el que te llama una persona que está con el dedo puesto en el botón de vender y tú le dices, no, cámbialo al de comprar? ¿Cómo sois? ¿Cómo os dirigís? Siempre me ha parecido muy curioso esto, ¿no? Porque es verdad que es muy contraintuitivo, está todo el mundo pensando en vender y de repente encuentras a alguien que te dice, no, si lo que tienes que hacer es comprar. Bueno, pues es el momento en el que se demuestra si tu trabajo con el cliente lo has hecho bien o no. ¿Y a qué me refiero? A lo que decía antes, ¿no? Yo siempre insisto mucho a las redes, insisto mucho a mi equipo, en el hecho de que la conversación más importante que tienes con un cliente siempre es la primera, que es el momento en el que le perfilas y entiendes sus necesidades. Lo que siempre digo es que no puede pasar que un cliente nos llegue hoy, nos llegue mañana y nos diga, oye, yo es que resulta que voy a tener que vender lo que tengo en bolsa porque es que necesito mi dinero dentro de 6 meses, o porque es que el dolor de estómago no me permite tener dinero en bolsa. En ese momento siempre digo a mi equipo y a las redes, hemos hecho el trabajo mal, si esto ocurre, que intentamos que no ocurra. Entonces, cuando lo normal es que clientes que estén en bolsa, que tengan una exposición importante a bolsa, tengan horizontes temporales largos y lógicamente tengan cierta cultura de este tipo de temas, lo que les decimos es que tranquilidad, simplemente es que yéndote al histórico ves lo que hacen las bolsas incluso después de sucesos, digamos, de hecatombes como esta, y les recomendamos en primer lugar calma y la mayoría de las veces también les decimos, oye, no solamente por lo que tienes, sino considera que este es buen momento de entrada, porque es que nos lo parece, nos lo creemos nosotros, ¿no? Nos lo creemos nosotros en nuestros fondos mixtos, que aumentamos exposición, y nos lo creemos en otro tipo de fondos. Así que, en fin, son conversaciones que mientras tú hayas hecho tu trabajo previo, lo hayas hecho bien, no son conversaciones conflictivas, ¿eh? Si lo has hecho mal,
y afortunadamente creo que es algo en lo que nosotros somos muy cuidadosos, pues lógicamente la conversación es otra, porque probablemente tu cliente esté donde no debía estar, que es donde empiezan los problemas, ¿no? ¿Estáis haciendo el equipo de análisis o de inversión algún tipo de acercamiento o de outlook de estos que organizáis relativo a geografías? ¿Creéis que puede haber geografías que salgan un poco mejor o un poco peor paradas de la situación que se ha creado? Tenemos evidentemente dos focos fundamentales, Estados Unidos y China, la Unión Europea con sus propios problemas. China es una realidad, Asia en su conjunto es otra. No sé si tenéis perfilados y aquí discernís entre geografías a la hora de componer vuestras carteras, o las carteras de renta variable están más pensadas en fundamentales y, como habéis aquí tratado y traído alguna vez, calidad, etcétera. Pues totalmente. Es que no invertimos por geografías. Podemos tener fondos temáticos por geografía. Tenemos Santa Lucía Renta Variable Estados Unidos, que es un fondo que invierte de forma temática en Estados Unidos. Pero en nuestros fondos globales no invertimos en base a geografías. El porcentaje, el peso que podamos tener en geografías es coyuntural. Lo que solemos hacer es, y además sabes que hemos tenido ocasión de comentar estos temas en otros programas, es que invertimos en compañías que mayormente son globales, que pueden cotizar en Estados Unidos o en Europa, pero que tienen una cuenta de resultados en el mundo. Así que no hacemos análisis por geografía. Ahora mismo, de hecho, yo creo que hacer un análisis por geografía sería más que otra cosa especular, porque nos estamos perdiendo las conversaciones bilaterales entre regiones. Estamos intentando invertir, como lo hacemos siempre, en compañías globales que tengan una cuenta de resultados lo más diversificada posible, porque creemos que hoy, como lo era ayer y como lo era hace un año, es una estrategia ganadora respecto a otras. Se pierde muchas veces, ¿verdad, Manuel?, la perspectiva temporal cuando el miedo nos inunda en momentos como estos, ¿no? En momentos de prueba de mercado, ¿no? Yo la verdad, sí, va a sonar políticamente incorrecto, pero me lo he pasado extraordinariamente bien esta semana. Sí, yo también, pero no lo decía por mí, decía que en general la narrativa de los mercados es de pánico, etcétera. Pero los momentos de pánico son momentos de rebajas. Es que es justo la mentalidad. ¿Y esta vez te ha pillado con liquidez o sin liquidez? Me ha pillado con liquidez, amigo. Yo aprendo de los errores, y esta vez no me ha cogido como en el año 2020 con caídas del 50 y yo subiéndome por las paredes porque no tenía liquidez. En este caso tenía bastante liquidez. Sí. Así que he aprovechado. Has salido de rebaja. Hemos salido de compras y sigue habiendo, yo creo que cosas interesantes. Por eso digo que ha sido realmente interesante. Además, esa jornada del lunes negro o lunes rojo fue una de las más volátiles de la historia. Sí, porque hubo entre caídas y subidas en el S&P 500 8% entre caída y subida. Bueno, fue espectacular. Sí. Yo no diría que no puedo decir que en estos días me divierto, ¿no? Porque la verdad es que me llaman muchos clientes que sufren, ¿no? Pero sí que es verdad que aprendes, que creo que esto es muy importante. Aprendes, ¿no? Ves cómo la mayoría de las veces la historia se repite, pero aprendes, ¿no? Y sobre todo yo creo que son los días en los que más en contacto con los clientes tienes que estar para evitar meteduras de pata, ¿no? Estoy todavía recordando lo que fue el COVID y como muchos clientes, oye, de nuevo vuelvo a lo mismo, no les aguantó el estómago, y se salieron con menos 15, menos 20 para perderse toda la subida que se produjo en los siguientes meses, ¿no? Y eso fue un desastre, eso te deja mal sabor de boca luego con algunos clientes, ¿no? ¿No te da la sensación, Tacho, de que el inversor va aprendiendo, o sea, aprende con el paso del tiempo? No es lo mismo el sufrir una primera caída, bofetada estilo COVID, que ya una segunda. Digamos que hay muchos inversores que aprenden también de los errores, y no es lo mismo un inversor que lleva poquito tiempo en bolsa a otro que lleva 15, 20 años y que ya ha sufrido esto en varias ocasiones. Bueno, la verdad es que debo decir que la historia, me da la sensación de que las cosas, no sé si me estoy haciendo mayor, pero que cada vez pasan más rápido. Y llevamos un máster de mercados financieros de 2020 hasta ahora tremendo. Hemos pasado por el COVID en 2020, hemos pasado por 2022, dicen, uno de esos 4 años en el último siglo que cayó todo, ¿no? Y ahora nos volvemos a encontrar con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que no te hace falta remontarte a, no, ¿te acuerdas cuando hace 20 años pasó esto? Sino que los clientes vienen ya muchas veces con la lección reciente, con la lección aprendida. Así que en este sentido, yo noto desde luego que hoy, con lo que está pasando esta semana respecto a 2020 o respecto a 2022, la mayoría de los clientes vienen con la lección aprendida, ¿no? Porque la tienen muy reciente.
Tacho Arrimadas, de Santa Lucía M. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el día de hoy, Con Ánimo de Lucro, programa especial, además especial de verdad, porque es un programa de estos que hacemos de vez en cuando, de hora y media, y en los que hemos tenido la oportunidad de poder analizar contigo de cerca pues una lectura de quizá una de las semanas de mercado más interesantes de los últimos tiempos. Son pocas las que tenemos al año, pero cada una de ellas hay que analizarla como se ha hecho aquí esta tarde. Así que muchísimas gracias, Tacho. Un placer estar con vosotros. Pues muchas gracias también a Manuel Llamas por estar aquí. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Y todas las semanas, si tú eres un invitado fijo. Sí, de hecho, cuando no vienes te pongo negativo. Domingo, te lo llevas hoy. Y Luis Alberto Iglesias, Luigi, muchas gracias a ti también. De nada. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí. Una semana más les espero la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos, y no se pongan tan nerviosos con la bolsa. Tranquilidad y miren las oportunidades. Ya ven, Manuel hasta se puso contento. Hasta la semana que viene.